Es claro que nuestro Señor Jesucristo, al presentarnos el grano de mostaza, esta parábola, y también de la mujer que fermenta la masa, nos quiere dar un mensaje de cómo las cosas de Dios avanzan lentamente, cómo el proceso para nuestra salvación es eso precisamente, un constante devenir y tiene que ser poco a poco. Vamos a analizar rápidamente 3 leyes que se dan en la iglesia y que se dan en las almas. Para prevenir sobre todo a las personas que se desesperan o porque no cambian rápido o porque tienen algún familiar que no se convierte. Y también para prevenir a aquellas personas que piensan en la práctica, porque teóricamente será un error, piensan en la práctica que es imposible dejar de ser los mismos, que es imposible servir a Dios, o inclusive gente que piensa que es imposible dejar el pecado. La primera es la ley que impera en la iglesia, la ley del crecimiento en la iglesia. Siempre el desarrollo de la vida cristiana en los pueblos ha sido lento, ha sido poco a poco. Si ustedes ven cuando nuestro Señor sube al cielo, solamente son 500 personas las que están en el día de la ascensión. Es la primera comunidad cristiana que existe después de 3 años de predicación. A lo largo del tiempo los cristianos siguen siendo muy pocos. Ya hemos dicho que al cabo de 3 siglos, pues fue aumentando el número de cristianos considerablemente, pero tampoco eran la mayoría. Se contaban solamente como unos miles. Es raro, si seguimos analizando la historia de la iglesia, es muy raro que se hayan dado evangelizaciones de muchas personas de un momento a otro. Ciertamente nuestro país es un ejemplo, se lo debimos a Nuestra Señora de Guadalupe, que se haya extendido tan rápido aquí la fe católica. Pero para hacer una comparación, los primeros 10 años de la conquista, de 1521 a 1531, apenas eran menos de 10,000 personas las que habían abrazado la fe católica entre los indígenas. De 1531, cuando se aparece Nuestra Señora de Guadalupe, se cuentan por más de 2 millones de personas las que ya habían abrazado la fe católica gracias al milagro guadalupano. Insistimos, normalmente el crecimiento de la iglesia es lento, porque así conviene mejor que la fe se vaya arraigando. Vamos, ¿qué les puedo decir? Tal vez algunos de ustedes que han visto después de lo terrible del modernismo, de esta herejía, de este castigo que nos ha tocado vivir. Muchos de esos padres les tocó fundar estas iglesias, les tocó batallar, algunos de ellos, por qué no decirlo, construirlas con sus propias manos. Algunos de ustedes ya son esa segunda generación que ha tratado de continuar esta obra y sus hijos, a los cuales, junto con ustedes, les ha tocado la dicha de vivir siempre en la verdadera iglesia. No han tenido, afortunadamente, que estar bajo la sombra del modernismo ni embebidos de esos errores. Pero sinceramente apenas estamos hablando pues de cientos de personas. No ha sido un crecimiento como nosotros nos hayamos imaginado. Si en tiempos de San Francisco Javier hablamos que él, estando 3 años en el Japón predicando, que fue poco tiempo, no fue donde estuvo más, convirtió a más de 1,500 personas a la fe católica. Estamos hablando de un pueblo con una cultura
y cuestión religiosa muy arraigada, y pudo él convertir a 1,500 personas y se tiene como un número reducido. No debe ser esto desanimarnos entonces, sin embargo, al menos hemos de trabajar mucho en nuestras familias para que la fe permanezca y en el ejemplo, para que ese ejemplo se pase a otras personas y también abracen la verdadera fe. Esto nos lleva a la segunda ley, que tiene que ver mucho con este grano de mostaza. Es la ley de la gracia en nosotros. Todos ustedes, sus hijos, todos nosotros, estamos llamados a una vida más grande, una vida sobrenatural. No solamente a una vida animal, no una vida natural. Aquello que dicen en el mundo de nacer, estar en esta vida y morir, no es a lo único a lo que estamos llamados. Somos llamados a recibir la gracia, una semejanza divina. Esa gracia, como todo, tiene un crecimiento. Como todo, tiene un desarrollo. Como todo, tiene un fin, no como nosotros lo concebimos, sino un fin que completa esa vida. Para ustedes, para sus hijos, esa gracia santificante empezó en el bautismo, fue el inicio. La gracia se infundió en sus almas y les dio la capacidad o vamos a decirlo así, la potencia de desarrollar las 3 virtudes principales: la fe, la esperanza, la caridad. Además de eso, puso otras 4 virtudes completivas o como complementos, como la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Todo eso existe en un niño que está bautizado. Pero como este grano de mostaza, como en semilla. Esa semilla, cuando llegue el uso de razón, esa semilla se va a desarrollar, va a crecer. Por eso la gran importancia, y también vamos a hablar directamente, el gran pecado de los padres de familia, de los padrinos de bautismo, que descuidan la educación religiosa de sus hijos en los primeros años. Pasa lo mismo que a una planta. Si esa planta es pequeña y no se riega, no se cuida, no se le cuida del frío ni del excesivo sol, se va a morir. Pasa lo mismo con estos niños. Pero bien, a nuestro propósito tenemos que decir esto: la vida de Dios empieza en el bautismo y se va a desarrollar. ¿Cómo se va a desarrollar esa vida? Va a crecer como el grano de mostaza, va a crecer como se da nuestro crecimiento, con el desarrollo de las virtudes. Va a ser algo así como lo de San Pablo, que un día era perseguidor de cristianos y que el otro día era el más fervoroso de los cristianos. No. Va a ser un crecimiento lento. Va a ser como una planta que se va a ir desarrollando con el pasar de los años. Pero lo importante es que ustedes sepan que existe eso en nuestra alma y que estamos obligados a desarrollarlo. Precisamente esto nos lleva a la tercera y última ley, que es la ley de la transformación de la gracia. Ya llegó la gracia a nosotros. ¿Quiere decir que esa gracia nos va a transformar en ángeles? Ojalá así fuese. No trabaja así nuestro Señor. Hay un dicho que se estudia en la teología que dice que la gracia no destruye la naturaleza. La gracia no destruye la naturaleza, sino que la transforma. Muchos nos dejamos llevar por el ejemplo de los santos, o más bien nada más nos sorprendemos con ese ejemplo, pero
a lo mejor no tomamos las cosas como verdaderamente tienen que ser. Decimos, por ejemplo, de un San Francisco de Sales, que era una persona muy irascible, muy enojosa, y que terminó los años de su vida siendo una persona tan mansa, tan tranquila, que alguien si lo viera nunca pensaría que en su vida se enojó. Y así pensamos que son todos los santos. Hemos de decir la verdad, son excepciones. La gracia que Dios les va a mandar a ustedes, a nosotros y a sus hijos, no nos va a cambiar completamente. En la iglesia hay de todo. Personas alegres, personas enojonas, personas sensibles, personas frías. De todo hay en la viña del Señor. Y no quiere decir que como hijos de Dios o como santos, todos vayamos a tener la misma medida y el mismo patrón de conducta. Lo que va a hacer la gracia es que con sus cualidades naturales las va a elevar, las va a hacer sobrenaturales y las va a dirigir a Dios. San Pedro era de un carácter muy irascible. No se diga lo mismo de San Pablo. Personas con un carácter muy fuerte, recio. Sigamos analizando el colegio apostólico. El apóstol San Juan no era para nada una persona irascible. Era una persona tranquila, melancólica. San Mateo, al contrario, muy seguramente era una persona sanguínea, alegre. Dios nuestro Señor no destruyó el carácter de esas personas, sino que lo elevó y lo sobrenaturalizó. Es lo mismo a lo que debemos de tender nosotros. Si tenemos una forma de ser, si tenemos un carácter, si tenemos cualidades, tenemos que dirigirlas a Dios. Vamos, pasa lo contrario con el pecado, pero de una manera similar. El pecado, nuestras cualidades, en vez de elevarlas, la rebaja. Sí, hasta el grado animal, pero la rebaja. Una persona muy inteligente no andará buscando, ni dudaremos que será muy sagaz, muy viva, para buscar la ocasión perfecta para pecar. Una persona muy dada a la alegría, ¿qué hace con su naturaleza sino tratar de vivir al máximo, según ellos, erróneamente lo dicen, pero según de ello, vivir al máximo de sus sentidos? Una persona muy melancólica y que tiende a la tristeza no se encierra en su cuarto y vive enojada con todos los demás, ofendiéndolos. Eso hace la naturaleza con nuestra forma de ser, o el pecado más bien con nuestra naturaleza. La gracia que ustedes reciben en cada confesión, que recuperan en cada confesión, o que aumentan, eso es lo que decíamos, en cada confesión, ese es lo que debe de hacer en cada uno de sus temperamentos, de sus caracteres y de su forma de ser. Ir mejorando poco a poco. Y si hay algo muy importante que recalcar es que no debemos de estar nosotros, porque sobre todo gente que ya, gracias a Dios, mantiene esa amistad divina, mantiene esa gracia, se desespera y dice, Padre, pero es que yo sigo siendo la misma persona, es que no cambio, me sigo enojando, sigo cometiendo los mismos pecados. De los pecados graves habría que hablar aparte. Se supone que una confesión frecuente y alejarte de las ocasiones habituales debería de quitarte los pecados graves. Hablar de los pecados veniales
no debemos de desesperarnos. Debemos de estar tranquilos en que si estamos rezando, si estamos confesando y si nos estamos mortificando en aquello que sabemos, es nuestro pecado favorito dominante, el crecimiento se dará poco a poco, a lo mejor sin percibirlo. Cuando sus hijos crecen, yo no he sabido de esto, ustedes cada día no ven cuántos centímetros está creciendo, sino de repente se dan cuenta de que ya están más altos que ustedes o que adquirieron cierta estatura. Lo mismo pasa en la vida de Dios, en la vida de la gracia. Se va desarrollando poco a poco, que va invadiendo nuestra naturaleza y nos va transformando poco a poco en hijos de Dios. Finalicemos diciendo lo siguiente: el no tener interés en que la gracia crezca en nosotros es de las principales ofensas que podemos inferir a Dios. Si Él nos ha regalado algo que vale la pena, es la gracia, es su amistad. Amistad, aclaramos, a la manera de Dios, no a nuestra manera. Porque alguien puede decir: yo amo mucho a Dios, yo lo quiero mucho, yo le digo muchas cosas, yo rezo, perfecto. ¿Pero estás en gracia? ¿Está el pecado mortal lejos de tu alma? Eso no lo puedo decir, Padre. Entonces no estás apreciando la amistad de Dios. Lo estamos despreciando. Para que nosotros fuéramos amigos de Dios, para que fuéramos hijos adoptivos de Dios, tuvo que venir Jesucristo a dar toda su sangre para comprar esa gracia. Luego entonces, el que no valora esa gracia, toma la sangre de Cristo y la hace a un lado y la desprecia. Literalmente hablando. Pero Padre, yo nunca haré eso. Yo nunca ofenderé a Cristo. ¿Y por qué no te confiesas? ¿Por qué no le pides perdón a Dios? No, eso nunca. No amemos a Dios como nosotros queramos, a nuestra manera. Amemos a Dios como Él nos ha enseñado a amarle. Y la segunda consecuencia es: si ustedes tienen la fortuna de buscar la gracia de Dios, de estarse confesando frecuentemente, tengan la confianza de que si ponen estas 3 medidas, como la mujer que cuenta hoy el Evangelio, estas 3 medidas de harina, de confesión, de oración sincera, a lo mejor no tan larga, pero sí sincera y fervorosa, y de mortificación, su naturaleza irá cambiando. Esto se va a dar. Dios utilizará sus cualidades para santificar a sus hijos y para también ayudar a otras muchas personas. Esta es la ley y estas son las 3 leyes de la gracia en la iglesia, en el alma, en nosotros mismos. Sirva esta doctrina para mayor gloria de Dios, de la Santísima Virgen, dispensadora principal de toda gracia que se nos da, y también para mayor servicio y provecho de nuestra alma. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.